Dios me los bendiga. Bueno, pues ya saben, mi nombre es Dani Córdoba, evangélico Dani Córdoba. ¿Y qué creen? Pues nos acaba de salir otro eunuco, o sea, otro capado. Y este es Enrique Carrión, tu enemigo el cura. Y bueno, pues escuchen este video. Escuchen. Omitió dar los versículos bíblicos. ¿Saben por qué? Seguramente vio este video donde contradigo y refuto y desmiento al sacerdote Toro en cuanto al celibato y al ser eunuco, ¿sí? Recuerden que la palabra eunuco significa capado o castrado, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que significa la palabra eunuco. Y bueno, escuchen nada más este video. Escuchen las tonterías que este pobre, ¿cómo le llamaremos? Hereje. Sí, porque dice herejías, ¿sí? Nada más, check it out. Hola amigos, soy el padre Enrique Carrión, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Lima, Perú. He abierto este canal porque deseo llegar a aquellas personas que buscan un espacio donde aprender o recordar conceptos básicos del catolicismo. Hablaremos pues de Dios, pero también hablaremos del mundo, porque es allí donde Dios nos ha puesto para santificarnos y alcanzar el cielo. Espero pues que este canal les sea de mucho provecho y si es así, compártanlo con sus amigos. Muchas gracias. Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo El Cura. Me han pedido hacer una publicación acerca del celibato sacerdotal. Así que vayamos directo y al punto. En primer lugar, debemos decir que el celibato lo encontramos en la Escritura. Allí donde Jesús dice que hay quienes se hacen a sí mismos célibes por amor al reino de los cielos. Con lo cual, ya tenemos un punto muy importante sobre este tema. El celibato no es una imposición represiva, sino una elección libre de aquellos a quienes Dios les ha concedido este don. Vivir renunciando al matrimonio. Y lo que hace posible esta renuncia es justamente lo que dice Jesús, el amor al reino de los cielos, que no es otra cosa que el amor incondicional a Dios y a su obra. En el sacerdote esto es así. Los sacerdotes tenemos esta experiencia tan singular, el celibato, que algunos piensan que solo se debe al cumplimiento de una ley de la Iglesia que ve en el celibato, una conveniencia de tener mayor disposición de tiempo para las tareas sacerdotales. Pero no es así. El celibato es un don por el cual quien lo ha recibido se decide a ser solo de Dios, a vivir y morir solo para Él, y encuentra en ello un gran gozo. En segundo lugar, si bien el celibato es un don que viene del cielo, hay que cuidarlo. Y esto por lo siguiente: como cualquier persona, el sacerdote ha sido hecho por Dios para amar y llenar su corazón con el amor de aquel o aquella a quien se ama. En el caso del sacerdote, su corazón debe amar a Dios y llenarse de su amor. Y esto solo es posible por el trato diario con Dios en la oración. Solo es posible si durante el día el sacerdote vive en la presencia de Dios y vive realmente para Él. Cuando el sacerdote descuida esto, su corazón se va llenando de soledad. Y es allí donde se puede cruzar una mujer y adiós al celibato, adiós a la renuncia al matrimonio. Pero fue por descuido del sacerdote, no porque esté mal el celibato en cuanto tal. A veces, queridos hermanos, los sacerdotes nos alejamos de Dios y llegamos a sentirnos solos porque no vivimos un estilo de vida sacerdotal. Por querer acercarnos más a la gente, olvidamos vivir el silencio interior, la meditación, la contemplación de Dios.
Nos metemos más bien en el bullicio del mundo, en la exteriorización y en la contemplación de las vanidades del mundo. ¿Qué hace un sacerdote, por ejemplo, metido en una discoteca? ¿Qué hace fungiendo de showman? ¿Qué hace encandilándose con las tecnologías modernas, como aquel sacerdote que hace volar a Cristo Eucaristía con un dron? Falta vida interior. Ese es el problema. Todo eso seca el corazón, porque el sacerdote, más que ningún otro cristiano, debe ser un hombre de profunda vida interior. Y esto es lo que esperan los laicos del sacerdote. La experiencia muestra que cuando un laico quiere conocer más a Dios, acude no al amigo sacerdote con quien estuvo el sábado anterior en la discoteca, sino con el que ve siempre en el templo o en el convento, llevando un estilo de vida propio de un hombre de Dios y no del mundo. Solo me queda decirles, cuídennos, recen por nosotros, que nosotros rezamos por ustedes. No nos inviten a llevar una vida que al final termine perjudicándonos. Una vida que puede ser buena para un laico, pero no para un sacerdote. Dios los bendiga. Bueno, pues ya escucharon aquí a Felipe Carrión, tu enemigo el cura, diciendo mentiras. Para empezar, el celibato no es un consejo que la Biblia pone, ni tampoco es un requisito forzoso para oficiar el ministerio del sacerdocio. Para empezar, los sacerdotes levitas sí se casaban, tenían familia. Segundo, los sacerdotes católicos no son levitas. Si este sacerdote levita, entonces está practicando yoga. ¿Sí? Está practicando yoga. Y esto no es de Dios. ¿Sí? Si llega a levitar, entonces no es de Dios. La levitación no es bíblica. Ahora, hay que recordar lo que dice la palabra del Señor en primera de... Bueno, vamos a leerlo después. Primero vamos a decir lo primero. Lo primero es primero. Dice que el celibato es algo que ellos escogen para servirle a Dios por voluntad propia. ¿Sí? Que por amor al reino de los cielos ellos hacen el celibato. Bueno, la cita bíblica que ellos utilizan para decir, ¿verdad?, que el celibato es algo que ellos escogen como voluntad propia por amor al reino de los cielos, y usan el texto que está en Mateo 9. Ahora, ¿por qué este cura no dijo la cita? Seguramente oyó lo que le dije yo al sacerdote Toro, ¿verdad? En cuanto a que él es un eunuco, es un capado, es un castrado. ¿Y saben qué significa capado o castrado? Simplemente que les cercenan los testículos. Ahora, fíjense bien lo que dice aquí el Señor Jesús en cuanto a los eunucos. ¿Sí? Es muy interesante. Vamos a ver. Esto está muy interesante. Esto está en... Vamos a verlo aquí con exactitud.
Bueno, entonces hay que recordar que el Señor Jesucristo habla de los eunucos en Mateo 19. Mateo 19, versículos, vamos a ver, vamos a leer del 10 hasta el 12. Después vamos a leerlo todo completo, si es necesario leerlo todo completo, o leer un poquito antes para que se entienda de qué está hablando aquí el Señor Jesús. Entonces en el versículo 10 de Mateo 19 dice, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Fíjense lo que dice el 12, porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, aquí es lo que se está refiriendo el sacerdote, el curita, Enrique Carrión, ¿sí? Dice que por amor de los cielos se hicieron eunucos. Y esto lo usan para decir que son célibes. No. Muy equivocado. Bueno, no está equivocado porque por eso evitó leer esta parte, ¿sí? Y bueno, aquí una cosa es ser eunuco y otra cosa es ser célibe. Eunuco, ¿sí? Significa capado o castrado. Eso significa la palabra eunuco. ¿Sí? Ahora vamos a transliterarlo en español. Pues hay castrados o capados que nacieron así, desde el vientre de su madre. Y eso hay que entenderlo porque sí se ha visto, ¿sí? Hay una condición genética que nacen sin testículos o nacen sin conexión de los testículos a la próstata y de la próstata, bueno, a la salida. ¿Sí? En pocas palabras, no segregan semen ni producen espermas. Obviamente esto no les da el deseo sexual de estar con una mujer. Después dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Bueno, hay que recordar que los eunucos eran contratados para cuidar el harem de un sultán o de un rey en Medio Oriente, ¿sí? Había tantas doncellas y vírgenes que ponían a los eunucos a cuidar a las doncellas, a las vírgenes. ¿Para qué? Para que nadie las tocara. Y estas personas eran idóneas para cuidar a las vírgenes. ¿Por qué? Porque no pueden sentir el deseo sexual de estar con una mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los castraron, les cercenaron sus testículos, o los caparon o los castraron. Ahora fíjese bien lo que dice acá. Y hay eunucos, o sea, hay capados o castrados que asimismo se hicieron castrados o capados por causa del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Sí, que una persona queda con la función de no sentir el deseo sexual porque estas personas o bien se castraron o se caparon físicamente para no tener relaciones sexuales o les daban comer unas sales. Estas sales les provocaban esterilidad, ¿sí? Con de acuerdo al tiempo que la tomaban, era temporal, pero en otras ocasiones llegaban a causar la esterilidad permanente. Esto quiere decir que estas personas elegían esa manera, o tomar esas sales o darle cuello allá abajo. Entonces, Enrique Carrión, ustedes no son de esa condición.
Porque si fueran así, no habría sacerdotes violadores de niños, pederastas, enfermos sexuales. ¿Sí? Ya vimos ahorita también el escándalo. Ya vimos el escándalo de ese sacerdote que andaba ahí en bares con mujeres. Bueno, y no es el único, ya han sido varios. ¿Y qué quiere decir? Que no son eunucos. Ellos sienten el deseo de estar con una mujer. Sienten el deseo de tener relaciones sexuales. Entonces es una vil mentira eso de que son eunucos. No son eunucos. El sacerdote Toro dijo que el caso de los sacerdotes no era ese. Ahora, nos vamos con la palabra célibe. La palabra célibe viene de la palabra celibis, del latín celibis, que significa soltería. Celibe o célibe en español o castellano es soltero. O sea que celibis significa sin casarse o soltería. Eso significa la palabra celibato. Ahora, el celibato no es bíblico para las personas que tienen un ministerio. Y ustedes, los sacerdotes católicos, tienen prohibido casarse. No es algo que es opcional. Tienen prohibido. Oh, no, si es que le dicen, si quieres ser sacerdote ya sabes cuál es la condición que tenemos para que seas sacerdote. No te debes de casar. O lo tomas o lo dejas. Y dicen ellos, no, pues yo lo tomo. Mentira. Es una vil mentira. Tiene prohibido casarse, porque hasta ahorita yo no conozco un sacerdote que se ha casado, que tenga una buena esposa y unos buenos hijos. Me dice uno, no, pues aquí tengo el testimonio de sacerdotes que estuvieron casados. Imagínense, hombres irresponsables que dejaron a su esposa y sus hijos para ser sacerdotes. ¿Y todo para qué? Para violar a otros niños. Bueno, ese es otro cuento. Fíjense lo que dice primera de Timoteo 4, 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Sí? Les prohíben casarse. No, tienes que hacer el voto de celibato. O sea, voto es una promesa. Eso significa voto. Un juramento, un pacto, un convenio, ese es el voto. ¿Sí? Y los hacen jurar, fíjense bien cómo les hacen jurar que no se deben de casar. ¿Sí? Entonces dice aquí que van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Entonces es una doctrina de demonios e inventar que hay un sacerdocio y que deben ser célibes. Es una mentira. Mentira. O sea que en el acto, la Iglesia Católica es una iglesia llena de demonios, de espíritus y de espíritus engañadores. Porque en cada parroquia hay un sacerdote supuestamente célibe. Entonces, de acuerdo a lo que dice el sacerdote Toro y lo que dice Enrique Carrión, ellos son eunucos, o sea, son capados, son castrados por voluntad propia, por amor al reino de los cielos. ¿Quieren ser realmente eunucos? Bueno, si no se pueden cortar, ¿verdad? Ahí con la navajita, con un cuchillito, con un hacha o con un machete, bueno, pues empiecen a tomar esas sales que los van a hacer totalmente estériles. Les van a quitar el deseo de estar con una mujer.
No creo que les dé el deseo de estar con un hombre, porque ese ya lo tienen. Muchos ya lo tienen, ustedes ya lo tienen. Que la mayor parte, del 60% de los sacerdotes católicos son homosexuales. Según lo que nos decía este padre que, bueno, ya no voy a decir su nombre, ya todo el mundo sabe. Este padre que renunció a la iglesia católica y se fue a la iglesia ortodoxa. ¿Sí? Y se casó con una mujer. Bueno, entonces aquí veamos, y esto ya lo hemos dicho muchas veces y lo volveré a decir. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Ya sabemos que la palabra obispo viene del latín episcopo, que significa el que mira sobre los demás. O sea, en nuestro lenguaje actual, supervisor o superintendente. ¿Sí? Eso significa obispo. Entonces dice aquí, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice aquí el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, Enrique Carrión, eres un vil mentiroso. El celibato no es para los ministros que cuidan de la iglesia del Señor. Es por eso que ustedes violan y mancillan la inocencia de los niños. ¿Por qué? Porque como no les importa dañar las familias, tampoco van a cuidar de la iglesia en general. Y yo quisiera, yo quiero nada más. Pero yo sé que no vas a aceptar. ¿Por qué? Porque sabes que dices mentira. Y todo lo que yo te voy a decir, si me llegas a confrontar algún día, todos tus argumentos, todos, absolutamente todos, mira, abajo, con la palabra de Dios. Así que eres un mentiroso, ¿sí? Deja a las almas que lean la Biblia, que se enteren de la verdad, no digas mentiras. Tú sabes a dónde te estás yendo. Y como no quieres irte solo, quieres arrastrarte a todos los que puedas. Así como lo hizo Satanás en el cielo. Dice que hubo una batalla en el cielo, ¿verdad? Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y sus ángeles. Y dice que Satanás fue lanzado a la tierra, pero con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles. Tú eres igualito, eres el engendro de la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque ya sabes que no te vas solo, pero con tu cola vas a arrastrar a cuantos puedas. Ahí donde cayó Satanás, ahí vas a caer tú. Ahí donde está establecido que Satanás sufra la eternidad junto con sus ángeles, ahí vas a caer tú. ¿Sí? Y no te importa porque dices mentiras. Bueno, continuamos con esto. Que es necesario seguir refutando estas tonterías, ¿verdad? Estas herejías. Miren, en cuanto al consejo que da Pablo, es a la iglesia, no a las personas que quieren un ministerio, sino a las personas que se congregan, a los laicos que quieren servir a Dios, porque el servicio a Dios es para todos, no nada más para pastores, para maestros, evangelistas, ¿sí? Es para todos. Hay mujeres que enseñan en la iglesia, ¿sí? Y claro está, y lo podemos comprobar, que bueno, al menos, cuando yo hice mi primera comunión, la que nos enseñó catecismo fue una muchacha llamada Belén, ¿sí? Bueno, en aquel entonces era una muchacha muy bonita, muy simpática y bueno, pues siempre habló de la Biblia.
que en cuanto a los dogmas, casi no recuerdo nada de que me haya enseñado algún dogma. Ella dijo lo que decía la Biblia. Y eso fue lo que me gustó cuando hice mi primera comunión. Bueno, en 1 Corintios 7, el consejo que le da Pablo a la iglesia en general, no a los que quieren un ministerio. ¿Por qué? Porque si leen desde el primer versículo del capítulo 7 de 1 Corintios, le está hablando a toda la iglesia. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, le está hablando a toda la iglesia. Pero vamos a adelantarnos un poquito. Ustedes pueden leer, ¿verdad? Ante los versículos anteriores y posteriores a lo que yo voy a leer para que sepan con exactitud a qué se refiere el texto. Bueno, 1 Corintios 7 del 8 al 9. Dice aquí: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Sí? Entonces dice aquí digo pues a los célibes, a los solteros, a los que están sin casarse, porque eso significa la palabra celibis, sin casarse o soltero. Entonces dice aquí, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Es bueno ser célibe. Pero ¿qué dice aquí? Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos sacerdotes que violan y que son pederastas y pervertidos sexuales? Se están quemando y en su quemazón se están llevando a muchos niños. ¿Sí? Se los están llevando. Es por eso que en las verdaderas iglesias de Dios los ministros se casan. Y aún así, fíjense bien, y aún así hay pastores que han violado. Y qué bueno que esos ya están en la cárcel, para que aprendan a no jugar con las cosas del Señor. Por eso ya no se preocupen, preocúpense por aquellos sacerdotes que los cambian de parroquia para seguir cometiendo sus cochinadas. Bueno, es otro asunto. Pero recuerden la instrucción de Pablo, ¿sí? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Fíjense lo que dice aquí: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces es bueno casarse, pero si no se puede, si alguien quiere mantenerse soltero y tiene el don de continencia, pues qué bueno que siga, ¿sí? Pero en cuanto al servicio, al ministerio, tiene que estar casado. ¿Por qué? Porque debe dar ejemplo. Debe dar ejemplo. Y bueno, aquí mismo en 1 Corintios 7 del 25 al 28. Esto es bien importante porque aquí, fíjense bien cómo lo expone el apóstol Pablo. Dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien al hombre en quedarse como está. Haría bien. Pero recuerde, si no tiene don de continencia, cásese y no se queme. ¿Sí? Y por causa de las constantes fornicaciones, cada quien tenga su propia mujer y cada quien tenga su propio marido. ¿Sí? Recuerde, eso es lo que dice la palabra. Entonces dice aquí el 27, está ligado a mujer, no procure soltarse. O sea, ya estás casado, no procures separarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Procures. Es un consejo, ¿sí? Es un consejo. Más bien, si te casas, no pecas. Si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Fíjense cómo dice esto, es bien importante. Si no te casas, no pecas. Y si la doncella no se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. O sea, tarde o temprano van a sentir el deseo.
¿Por qué? Porque si no son eunucos, si el hombre no es un eunuco, tarde o temprano va a sentir el deseo. Y en lugar de que viole a una niña o a un niño, es mejor que se case. En lugar que ande de fornicario, es mejor que se case. Igual la doncella. Tarde o temprano va a sentir el deseo. Y para que no caiga en fornicación o adulterio, es mejor que se case. ¿Por qué? Es necesario que se evite la aflicción de la carne en este sentido. Entonces acabamos de leer lo que dice Primera de Timoteo 3, del 1 al 5, que habla que el obispo tiene que ser casado. ¿Ven por qué ellos cometen tantas atrocidades delante de Dios? Porque su ministerio es un ministerio falso. Su ministerio está levantado con bases en la mentira, en doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Es por eso que este sacerdote, el curita Enrique Carrión, no dio las citas bíblicas, porque es falso. Es falso su ministerio, es falso el celibato, es falso el que sean eunucos por amor al reino de los cielos. Todo es falso, ¿sí? Son más falsos que un billete de $500. Dios me los bendiga. Espero que hayan tenido edificación con esta enseñanza, sobre todo a ustedes, amigos católicos, que es para ustedes, para que vean dónde está la verdad. Dios los bendiga.